Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a trabajar con la definición del logaritmo, vamos a ver cuáles son sus propiedades y vamos a resolver ecuaciones logarítmicas. Comenzamos. La definición del logaritmo nos dice que dados dos números reales, a positivo y b diferente de 1, diremos que el logaritmo de a en base b es el número real que utilizado como exponente de la base b nos da como resultado a. Es decir, acá tenemos escrita la definición del logaritmo. A es el argumento del logaritmo, que tiene que ser un número positivo. Y b tiene que ser un número también positivo y diferente de 1. Entonces, el logaritmo nos dice que yo tengo que encontrar el número al cual tengo que elevar la base para que me dé como resultado el argumento. Es decir, acá nos dice el logaritmo en base b de a es igual a c. Esto va a ocurrir siempre y cuando b elevado a la c, o sea, la base elevado a la c, que va a ser nuestro logaritmo, nos dé como resultado nuestro argumento. Es decir, b elevado a la c nos da como resultado a. Bueno, y las condiciones nuevamente de existencia son que a tiene que ser mayor que 0, es decir, positivo, que ya lo dijimos anteriormente, b también tiene que ser mayor que 0, y b tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué va a ser b distinto de 1? Porque si yo pongo 1 elevado a cualquier exponente, siempre me va a dar 1, y no siempre mi argumento va a ser 1. Entonces, por eso b tiene que ser distinto de 1. Por ejemplo, tenemos, acá nos dice, logaritmo en base 4 de 64. Es igual, y tengo que pensar entonces, ¿a qué número elevo el 4 para que me dé como resultado 64? Eso es lo que yo tengo que pensar para encontrar este resultado. Entonces pienso, 4 elevado a la 1 me da 4. 4 elevado a la 2 me da 4 por 4, que es 16. Y 4 al cubo es 4 por 4, que es 16. Por 4 es 64. O sea, multiplico 3 veces por sí mismo el 4 y eso me da 64. Entonces, el resultado del logaritmo en base 4 de 64 es igual a 3. Vamos a ver otro ejemplo. El logaritmo en base 3 de 81. Entonces tengo que pensar 3 por 3, 9, por 3, 27 y por 3, 81. O sea, 3 elevado a la cuarta me da 81. Entonces, el resultado de mi logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. Otro ejemplo. Logaritmo en base 4 tercios de 16 novenos. Tengo que pensar a qué número elevo 4 tercios para que me dé como resultado 16 novenos. Entonces, voy a empezar a multiplicar ese número por sí mismo. Entonces, 4 tercios elevado al cuadrado es 4 por 4, 16, y 3 por 3, 9. Entonces, el resultado de mi logaritmo en base 4 tercios de 16 novenos es 2. Continuamos ahora con las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad nos dice que el logaritmo en base a de a es igual a 1. Lo que quiere decir eso es que si tengo una base igual al argumento, entonces el resultado del logaritmo va a ser 1. Por ejemplo, logaritmo en base 55 de 55. Entonces pienso, 55 elevado a qué número me da 55. Y 55 elevado a la 1 es igual a 55. Por lo tanto, el logaritmo en base 55 de 55 es igual a 1. Lo mismo para el logaritmo en base 23 de 23. Pienso, 23 a la 1 es igual a 23. Entonces, el resultado de mi logaritmo es 1. Otra propiedad. El logaritmo de 1 es 0, nos dice la propiedad, sin importar la base del logaritmo. ¿Sí? Logaritmo, en este caso, la base es 10. Cuando no figura la base, es muy importante que recuerden que la base es 10, que no se escribe. Ese es el logaritmo que figura en la calculadora. Fíjense que en la calculadora dice solamente la palabra log. Ese logaritmo tiene base 10, que no se escribe la base 10. Entonces, tenemos, por ejemplo, logaritmo en base 20 de 1. Tengo que pensar 20 elevado a qué número me da como resultado 1. Y sabemos que todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Entonces, siempre que tenga un argumento 1, el resultado de mi logaritmo va a ser 0. Otro ejemplo es logaritmo en base 28 de 1 es igual a 0.
La siguiente propiedad nos dice que el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Es decir, logaritmo de a a la n, es decir, que es la potencia, a a la n, es igual al producto entre el exponente, que es n, por el logaritmo de la base de la potencia, que es a. ¿Sí? Esa propiedad tenemos que aplicarla. Vamos a ver un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es la potencia. ¿Sí? Por lo tanto, para aplicar la propiedad, voy a escribir el 4, que es el exponente, multiplicado por el logaritmo de la base de la potencia, que es este 2. ¿Sí? En base 2 del logaritmo. Si resuelvo sin aplicar la propiedad, me queda 2 a la cuarta, que es 16. Es decir, logaritmo en base 2 de 16. Y eso es 4, porque 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Ahora, si aplico la propiedad, me tiene que dar el mismo resultado. Entonces, logaritmo en base 2 de 2, como tengo misma base y mismo argumento, es 1 el resultado. Y 1 por 4 es 4. O sea, se cumple la igualdad. Otro ejemplo, logaritmo en base 7 de 49 al cubo. ¿Sí? Para aplicar la propiedad, multiplico el 3, que es el exponente, por el logaritmo de la base de la potencia, que es 49, en base 7, o sea, logaritmo en base 7 de 49. Entonces, si resuelvo el logaritmo sin aplicar la propiedad, tengo que elevar primero el 49 al cubo, haciendo 49 por 49 por 49. Eso nos da como resultado 117.649, ¿sí? El argumento. Entonces nos queda logaritmo en base 7 de 117.649 y eso nos da como resultado 6. Es decir, tengo que multiplicar el 7 6 veces por sí mismo para que me dé 117.649. ¿Sí? Eso es sin aplicar la propiedad. Ahora, aplicando la propiedad, bueno, me va a quedar el 3 por, y logaritmo en base 7 de 49 es 2, porque 7 por 7 es 49, ¿sí? Es decir, multiplico el 7 por sí mismo 2 veces. Y 3 por 2 me da como resultado 6. Se cumple la propiedad. Continuamos con otra propiedad. La propiedad nos dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Tenemos el logaritmo de un producto, en este caso el producto es a por b, y es igual a la suma de los logaritmos de los factores, o sea, logaritmo de a más logaritmo de b. Observen que como tengo el logaritmo acá de un producto y la base es 10, entonces cuando tengo la suma, la base también va a ser 10. Y si hago al revés, cuando tenga esta suma, los logaritmos tienen que tener la misma base para poder realizar la propiedad al revés. Si no, no la puedo realizar, ¿sí? Tienen que tener la misma base para poder ir en forma contraria, para poder ir al revés de la propiedad. Presten atención ahí porque en los ejercicios van a aparecer logaritmos con distintas bases a veces. Entonces no voy a poder aplicar la propiedad de manera inversa. ¿Sí? En este caso, bueno, tenemos un ejemplo que nos dice el logaritmo en base 4 de 4 por 16, ¿sí? De un producto. Entonces, al aplicar la propiedad, lo separo. Logaritmo en base 4 de 4 más logaritmo en base 4 de 16. ¿Sí? Si resuelvo sin aplicar la propiedad, nos queda 4 por 16, que es 64. Logaritmo en base 4 de 64 es 3, porque 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64. Eso es sin aplicar la propiedad. Ahora, aplicando la propiedad, resuelvo cada uno de los logaritmos por separado. Logaritmo en base 4 de 4, como tengo la misma base y el mismo argumento, entonces me queda 1. Más logaritmo en base 4 de 16 es 4 por 4 es 16. Entonces nos queda 2, ¿sí? Porque multiplico el 4 2 veces por sí mismo. Entonces, 1 más 2, 3. ¿Sí? Se cumple la propiedad. Vamos a pasar a otra propiedad. El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia del logaritmo del dividendo y del logaritmo del divisor. ¿Sí? Dividendo es el que tengo arriba, divisor es el que tengo abajo, en el denominador. Entonces, logaritmo en base 10, que recuerden que no se escribe, por eso no está escrita, de A dividido B, ¿sí? Es igual a logaritmo de A menos logaritmo de B. ¿Sí? Entonces, el logaritmo de un cociente, este es nuestro cociente, es igual a la diferencia, que es menos, una resta, entre el logaritmo del dividendo, que es A, menos el logaritmo del divisor, que es B. ¿Sí? Tenemos un ejemplo. Logaritmo en base 5 de 125 dividido 5. ¿Sí? Lo aplico la propiedad, me queda logaritmo en base 5 de 125
menos logaritmo en base 5 de 25. El que está abajo queda en segundo término, y el que está arriba en el numerador queda en primer término. Si no puedo aplicarlo al revés. El que está arriba en el numerador queda primero, menos el que está en el denominador queda segundo, queda como segundo término. ¿Sí? Bueno, entonces si resuelvo logaritmo en base 5 de 125 dividido 5 sin aplicar la propiedad, me queda 125 que es dividido 25, que es 5. ¿Sí? Entonces logaritmo en base 5 de 5 es 1. En cambio, si aplico la propiedad, hago logaritmo en base 5 de 125 es 3, porque 5 por 5 es 25 y 25 por 5 es 125. Entonces eso me da 3. Menos logaritmo en base 5 de 25, 5 por 5 es 25. Entonces me queda 2. ¿Sí? Porque lo elevo al cuadrado. 5 elevado al cuadrado me da 25. Entonces acá es 2. Entonces me queda 3 menos 2, 1. Es decir que se cumple la propiedad. Otro ejemplo. Logaritmo de 9 más 4 por logaritmo de 27 menos logaritmo de 81. Y tengo que aplicar las propiedades. ¿Sí? Acá volví a escribir el enunciado, ¿sí? Logaritmo de 9 más 4 por logaritmo de 27 menos logaritmo de 81. Al aplicar la propiedad, este 4 lo voy a escribir como exponente del 27, ¿sí? Aplicando la propiedad de una potencia. Entonces me va a quedar logaritmo de 27 elevado a la cuarta. Ese es, resolví solamente, en este paso resolví solamente el segundo término. ¿Sí? Ahora, la suma sabemos que se puede convertir en un producto, ¿sí? Siempre y cuando tenga las mismas bases de los logaritmos. Entonces me va a quedar logaritmo de 9 por 27 a la cuarta. Ahí apliqué la propiedad de la suma de los logaritmos que lo puedo convertir en producto. Bueno, me queda menos logaritmo de 81. Y ahora esta resta de logaritmos los puedo escribir como un cociente. Entonces me va a quedar logaritmo de 9 por 27 a la cuarta dividido 81. Acá aplico la propiedad de la resta de los logaritmos que lo puedo convertir en un cociente. ¿Sí? Como vimos anteriormente, teníamos el cociente lo convierto en resta y la resta en este caso la convertí en cociente, aplicando la propiedad, ¿sí? De manera contraria. ¿Sí? Porque tengo las mismas bases. Si no tuviera las mismas bases, no la puedo aplicar. Pasamos ahora a las ecuaciones logarítmicas. Las ecuaciones logarítmicas son aquellas que tienen la incógnita en cualquier parte del logaritmo. Puede estar, por ejemplo, en el argumento, como en este caso, o en la base del logaritmo, como en este otro caso. ¿Sí? Para poder resolverlas, tengo que aplicar la definición del logaritmo. Así que la definición del logaritmo nos dice que el logaritmo en base b de un número a es igual a c, porque b elevado a c nos da como resultado a. Y tienen que tener en cuenta las condiciones que vimos al principio del video. ¿Sí? Que a tiene que ser mayor que 0, que b tiene que ser mayor que 0, y b tiene que ser también distinto de 1. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de ecuaciones logarítmicas. Entonces, para resolverlo tengo que pensar, 3 elevado a la cuarta me tiene que dar como resultado x. ¿Sí? Entonces pienso, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Entonces nuestra x es igual a 81. Y tengo que verificar que se cumplan las condiciones del logaritmo. Reemplazo el 81 en el lugar de la x. ¿Sí? Hago la cuenta a ver si ese 81 es mayor que 0, si nuestro argumento es mayor que 0. Entonces en este caso es mayor que 0, que es 81, está bien, y hago la cuenta. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, se cumple nuestro logaritmo, ¿sí? Verifica la igualdad. Otro ejemplo, entonces tengo que hacer 2 elevado a la cuarta, me tiene que dar como resultado x más 2. 2 a la cuarta es 16. El 2 que está sumando lo paso restando, ¿sí? Pasa con la operación inversa. Entonces 16 menos 2, 14. O sea que nuestra x es igual a 14. Y verifico que se cumpla la igualdad. 14 más 2, es decir, que reemplazo el 14 en el lugar de la x, y 14 más 2 nos queda 16. Entonces logaritmo en base 2 de 16 es 4, porque 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. O sea, verifica la igualdad. Otro ejemplo. Logaritmo en base x de 100. ¿Sí? Entonces tengo que pensar, es igual a 2. ¿Sí? Tengo que hallar la x. Entonces pienso, x elevado al cuadrado me tiene que dar como resultado 100. ¿Sí? La base que tengo tiene que estar elevada al número que está del otro lado de la igualdad. Me tiene que dar como resultado el argumento. Entonces, x al cuadrado es igual a 100. Entonces, el cuadrado pasa como raíz y nos queda la raíz cuadrada de 100.
Y la raíz cuadrada de 100 es 10 y menos 10. Sí puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, verifico que se cumpla la condición del logaritmo. 10 negativo, en nuestro caso, es la solución de esta ecuación, si de x al cuadrado igual a 100. Pero no es solución de nuestro logaritmo, porque dijimos que la base, en este caso nuestra x, no puede ser un número negativo, sí tiene que ser mayor que 0. Entonces, menos 10 no es la solución, sino que la solución va a ser 10. Y tengo que verificar. Logaritmo en base 10, que no se escribe, pero en este caso lo vamos a escribir porque, bueno, es la x que tenemos que hallar. De 100 me tiene que dar como resultado 2, ¿sí? Porque 10 al cuadrado, 10 por 10 es 100. ¿Sí? 10 por 10 es 100, entonces nuestro logaritmo tiene como resultado 2, nuestro argumento 100, que ya lo teníamos como dato, y nuestra base es 10, ¿sí? Que es lo que queríamos hallar. Se cumple la igualdad. Otro ejemplo. Logaritmo en base 3 de 5x más 1 igual a 4. Entonces, el 3 pasa como base al segundo miembro, el 4 queda como exponente, 3 a la cuarta es igual a 5x más 1. Entonces, 3 a la cuarta es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Y el 1 pasa restando, me queda 81 menos 1, me queda 80. Y el 5 pasa dividiendo. 80 dividido 5 es 16. O sea que nuestra x vale 16. ¿Sí? Verifico la igualdad y nos queda 5 por 16 más 1. 5 por 16 más 1 nos queda 81. ¿Sí? Y el logaritmo en base 3 de 81 es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, que es 4. O sea que se verifica nuestra igualdad. En este caso, la solución de nuestro logaritmo es x igual a 16. Ahora vamos a resolver una ecuación logarítmica. Entonces, tenemos el ejercicio que nos dice logaritmo en base 3 de 9 elevado a la x. Y esta es nuestra potencia. Es igual a 4. Para poder resolverlo, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad. Entonces, me va a quedar la x, que la voy a escribir adelante, multiplicando el logaritmo de la base de la potencia, ¿sí? Que es 9. Entonces me queda x por logaritmo en base 3 de 9. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es despejar la x. Logaritmo en base 3 de 9 que está multiplicando, va a pasar con la operación inversa, que es dividiendo. Entonces me va a quedar 4 dividido logaritmo en base 3 de 9. Este denominador, o sea, este logaritmo en base 3 de 9, me da como resultado 2, ¿sí? Porque 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces me queda que x es igual a 4 dividido 2. Y 4 dividido 2 es 2. O sea que el resultado de nuestra ecuación es 2. Verifico. Reemplazo el 2 que obtuve como resultado en el lugar de la x. Y me queda logaritmo en base 3 de 9 al cuadrado. 9 al cuadrado es 9 por 9, que es 81. Y logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4, porque 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Multiplico 4 veces por sí mismo el 3. Entonces, y se cumple la igualdad, entonces nuestra ecuación está bien resuelta. Otro ejemplo. Pero en este caso tenemos la suma de dos logaritmos que tienen la misma base. Entonces, a ese ejercicio lo que voy a hacer es aplicar la propiedad, pero en sentido contrario. Tengo la suma, la voy a convertir en producto. Y entonces me va a quedar logaritmo en base 4 de x al cuadrado por 2x. Y ahí multiplico. Y siempre lo puedo aplicar porque tengo la misma base. Si no, no puedo aplicar la propiedad. Y se resuelve de otra manera la ecuación logarítmica. Entonces, x al cuadrado por 2x es 2x al cubo. Si sumo los exponentes de las x. Y ahora aplico la definición del logaritmo. El 4, que está como base del logaritmo, pasa como base al segundo miembro. Nos queda 4 al cuadrado es igual a 2x al cubo. 4 al cuadrado es 16. El 2, que está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Entonces 16 dividido 2 me da 8. Y el 3, que está como exponente, lo puedo pasar como raíz. Entonces me queda la raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de 8 es 2. Y entonces nuestra ecuación da como resultado 2. Verifico que se cumpla la igualdad. Entonces reemplazo en cada x el 2, ¿sí? Que obtuve como resultado. 2 al cuadrado, 4. ¿Sí? Logaritmo en base 4 de 4. Más logaritmo en base 4 de 2 por 2, que es 4. ¿Sí? Acá me faltó el puntito del por, pero bueno, 2 por 2, 4. Entonces logaritmo en base 4 de 4, tenemos la misma base, el mismo argumento, entonces es 1. Acá también, misma base, el mismo argumento, 1. Y el resultado que teníamos es 2, ¿sí? 1 más 1, 2. Se cumple la igualdad, es decir que está bien resuelto nuestro ejercicio.
Otro ejemplo, si cada vez se complica un poco más, pero tampoco es difícil, así que no se asusten. Tenemos la suma de dos logaritmos, ¿sí? Entonces voy a aplicar la propiedad. La suma se va a convertir en producto, ¿sí? Porque tengo la misma base. Entonces me queda el logaritmo de x menos 5 por x más 4. Y eso me tiene que dar como resultado 1. Acá lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva. X por x, x cuadrado. X por 4, 4x. Menos 5 por x, menos 5x. Menos 5 por 4, menos 20. Agrupo los términos semejantes. X al cuadrado me queda solo. 4x menos 5x queda menos 1x. Menos 20. ¿Sí? Ese es nuestro argumento. Después paso el logaritmo, que tiene base 10. Esa base la paso al segundo miembro como base. Entonces me va a quedar 10 a la 1. ¿Sí? 10 a la 1 es 10. ¿Sí? Entonces me va a quedar x al cuadrado menos x menos 20, y ese 10 lo paso restando, ¿sí? Porque está sumando, pasa restando. Entonces x al cuadrado menos x menos 30 me va a quedar igual a 0. Esa es una ecuación cuadrática, ¿sí? Una ecuación de segundo grado que se resuelve aplicando la fórmula resolvente. Así que acá tienen la fórmula resolvente, que ya la saben aplicar, y si no, tienen el video explicativo, lo voy a dejar ahí en la descripción del video. Bueno, cuando la resuelven aplicando la fórmula resolvente van a obtener dos resultados, x1 y x2. x1 es igual a 6 y x2 es igual a menos 5. Entonces, tengo que averiguar cuál es la solución. Si es una sola, pueden ser las dos también soluciones de nuestra ecuación. Pero bueno, vamos a verificar, ¿sí? Para saber cuál es. Entonces reemplazo el 6 en el lugar de la x, ¿sí? Nos va a quedar logaritmo de 6 menos 5, que es 1, más logaritmo de 6 más 4, que es 10. Logaritmo de 1 es 0, ¿sí? Porque 10 a la 0 me da como resultado 1. Además lo vimos como propiedad. Y logaritmo de 10 en base 10 es 1. Entonces 0 más 1, 1. Se cumple la igualdad. Es decir, que nuestra ecuación tiene como resultado a 6. ¿Sí? 6 es el resultado de nuestra ecuación. Ahora voy a probar qué pasa con el 5 negativo. Entonces reemplazo en el lugar de la x menos 5. Menos 5 me queda menos 10. Y menos 5 más 4 me queda menos 1. Ya vemos acá que nuestro argumento es negativo. Entonces, como nuestro argumento es negativo y las condiciones del logaritmo nos dicen que nuestro argumento no puede ser negativo, entonces esa no es la solución de nuestro logaritmo. Entonces lo tengo que tachar. No es la solución de mi logaritmo. Solamente el 6 es la solución del logaritmo. Otro ejemplo más. Logaritmo de x más 5 menos logaritmo de 2x menos 15 igual a 0. Aplico la propiedad. Si acá tengo el cociente, lo convierto en resta. Si tengo una resta, lo puedo convertir en un cociente, ¿sí? Siempre que tenga la misma base. Si no tengo la misma base, no puedo aplicar la propiedad. Entonces, aplico la propiedad porque tengo la misma base. X más 5 dividido 2x menos 15 va a quedar en el argumento, ¿sí? Logaritmo en base 10, que la base 10 no se escribe, pero recuerden que tengo un 10, aunque no aparezca ahí, escrito el 10. El 10 pasa como base al segundo miembro, ¿sí? Queda 10 a la 0. 10 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, ¿sí? Este 2x menos 15 lo voy a pasar multiplicando porque está dividiendo. Entonces me va a quedar x más 5 igual 1 por 2x menos 15. 1 por 2x menos 15 es 2x menos 15, porque todo número multiplicado por 1 me da el mismo número. Ahora despejo las x, ¿sí? Pero primero las tengo que juntar. X menos 2x me va a quedar menos 1x. Y menos 15 menos 5, ¿sí? Porque este 5 está sumando, pasa restando, entonces menos 15 menos 5 me queda menos 20. El 1 este que está multiplicando la x y es negativo, pasa dividiendo. Entonces me va a quedar x es igual a menos 20 dividido menos 1. Menos 20 dividido menos 1 es 20. Entonces el resultado de nuestra ecuación logarítmica es 20. Ahora voy a verificar, ¿sí? Que se cumplan las condiciones y además que se cumpla la igualdad. Reemplazo el 20 en el lugar de la x, me va a quedar 20 más 5, ¿sí? Que es el logaritmo de 25. Menos 2 por 20, que me da 40, menos 15 me da 25. Entonces el logaritmo de 25 menos logaritmo de 25 es igual a 0, porque los restos me da 0. Se cumple la igualdad, es decir que nuestro ejercicio está bien resuelto.
Bueno, hasta acá llega el video, espero que se hayan comprendido los conceptos. Podés dejar los comentarios en el video para si tenés alguna duda. Tienen que practicar mucho, mirar varias veces el video antes de preguntar. Espero nuevamente que se haya entendido y los espero en el próximo video.